Dios quiere que vivamos en plenitud, libres de las cadenas del pasado y firmes en la verdad de su amor y propósito. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? ¿Alguna vez has sentido que el pasado te impide avanzar hacia el futuro que deseas? Es una sensación abrumadora, como si llevaras una carga invisible sobre tus hombros, recordándote constantemente errores, fracasos y heridas. Tal vez se trate de decisiones equivocadas, momentos en los que fallaste a otros o incluso heridas que te causaron. Cualquiera que sea la razón, es común sentir que el pasado nos persigue, intentando definir nuestra identidad y limitar nuestro potencial. Sin embargo, Dios nos ofrece una verdad diferente. En la Biblia, se nos recuerda que en Cristo somos nuevas criaturas, lo viejo queda atrás y todo se renueva, 2 Corintios 5:17. Esta poderosa afirmación nos invita a soltar el pasado y abrazar la vida transformada que Dios nos ofrece. Aunque los recuerdos permanezcan y las cicatrices sean visibles, Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo con propósito y esperanza. Muchas veces, lo que nos impide avanzar no es tanto lo que hemos vivido, sino cómo lo percibimos. Nos aferramos a la culpa, la vergüenza y el remordimiento, creyendo que no merecemos una segunda oportunidad. Pero Dios no nos ve a través del lente de nuestros errores, sino con los ojos de su amor y gracia. Su plan para nuestra vida no está condicionado por lo que hicimos en el pasado, sino por lo que Él puede hacer en nuestro futuro si confiamos en Él. Para liberarnos verdaderamente del peso del pasado, es necesario soltarlo. Esto no significa ignorar lo sucedido ni fingir que nunca pasó, sino entregarlo a Dios y permitirle sanar nuestras heridas. Jesús nos invita en Mateo 11:28 a llevarle nuestras cargas, asegurándonos que en Él encontraremos descanso. Su perdón es real, su amor es incondicional y su poder es suficiente para transformar nuestras vidas. Además de soltar, es imprescindible renovar nuestra mente. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a la mentalidad del mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esto implica reemplazar pensamientos negativos con la verdad de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestros fracasos, debemos recordar que somos amados, perdonados y llamados a una nueva vida en Cristo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero no podemos caminar hacia Él si seguimos aferrándonos al pasado. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:13-14, debemos olvidar lo que queda atrás y avanzar hacia la meta que Dios ha establecido para nosotros. Hoy es el momento de dejar atrás el pasado, aceptar la gracia de Dios y caminar en la libertad que Él nos ha dado. Las heridas del pasado pueden marcar nuestro corazón con dolor, arrepentimiento y vergüenza, convirtiéndose en cadenas que nos impiden avanzar. Tal vez fueron palabras hirientes de alguien cercano, una traición inesperada o una mala decisión que nos llevó por un camino de sufrimiento. Cualquiera que sea la herida, si no la enfrentamos y permitimos que Dios la sane, seguirá afectando nuestra vida presente y futura. El proceso de sanidad comienza con el reconocimiento de nuestras heridas. No podemos sanar lo que ignoramos o reprimimos. A menudo intentamos seguir adelante sin afrontar el dolor, creyendo que el tiempo lo curará. Sin embargo, solo la presencia de Dios puede traer restauración. El Salmo 147:3 nos dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Su amor y gracia son el bálsamo que necesitamos para encontrar verdadera sanidad. Uno de los mayores obstáculos para la sanidad es el resentimiento. Guardar rencor hacia quienes nos han herido convierte el dolor en una carga constante. Jesús nos enseñó la importancia del perdón, no solo como un acto de obediencia, sino como un camino hacia la libertad. Mateo 6:14-15 nos dice que si perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Perdonar no significa justificar el daño que nos hicieron ni olvidar lo sucedido, sino soltar la carga del resentimiento y dejar que Dios haga justicia. El perdón no solo debe extenderse a los demás, sino también a nosotros mismos. Con frecuencia, somos nuestros peores jueces, aferrándonos a la culpa y el remordimiento. Sin embargo, Romanos 8:1 nos recuerda que no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Si Dios nos ha perdonado, ¿por qué seguir castigándonos a nosotros mismos? Además del perdón, es vital renovar nuestra identidad en Dios.
El enemigo intentará recordarnos nuestro pasado para hacernos sentir indignos, pero Dios nos llama por nuestro nombre y nos da una nueva identidad en Él. Isaías 43, 18-19 nos exhorta a no recordar lo pasado ni traer a memoria lo antiguo, porque Dios está haciendo algo nuevo en nuestra vida. En lugar de aferrarnos a una identidad basada en nuestro dolor, debemos abrazar la verdad de que somos hijos amados de Dios, redimidos y restaurados por su gracia. Sanar las heridas del pasado no ocurre de la noche a la mañana, pero con cada paso de fe nos acercamos a la plenitud que Dios tiene para nosotros. Hoy es el día para rendir nuestras heridas ante Él, confiar en su poder sanador y caminar en la libertad que solo su amor puede brindar. ¿Alguna vez has sentido que el pasado te impide avanzar hacia el futuro que deseas? Es una sensación abrumadora, como si una carga invisible pesara sobre tus hombros, recordándote constantemente errores, fracasos y heridas. Tal vez sean malas decisiones, momentos en los que fallaste a otros o cicatrices causadas por quienes te rodeaban. Sea cual sea la razón, es común sentir que el pasado nos persigue, definiendo nuestra identidad y limitando lo que podemos llegar a ser. Sin embargo, Dios nos ofrece una perspectiva diferente. En la Biblia encontramos una verdad poderosa: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Esta promesa nos recuerda que no estamos encadenados a nuestro pasado. Aunque los recuerdos resurjan y las cicatrices permanezcan, Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo, con una vida renovada y llena de propósito. A menudo, lo que realmente nos detiene no es el pasado en sí, sino nuestra percepción de él. Nos aferramos a sentimientos de culpa, vergüenza y remordimiento, creyendo que no merecemos una segunda oportunidad. Pero Dios no nos ve a través del lente de nuestros errores, sino a través de su amor y gracia. Su plan para nosotros no depende de lo que hicimos, sino de lo que Él puede hacer en nuestro futuro si confiamos en Él. Para liberarnos del peso del pasado, es esencial soltarlo. Esto no significa ignorar lo sucedido o pretender que nunca pasó, sino entregarlo a Dios y permitir que Él sane nuestras heridas. Jesús nos invita en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Confiar en que su perdón es real, que su amor es incondicional y que su poder puede transformar nuestras vidas es clave para caminar en libertad. Pero no solo basta con soltar el pasado, también debemos renovar nuestra mente. Romanos 12:2 nos exhorta a no amoldarnos a los patrones del mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esto implica reemplazar pensamientos negativos por la verdad de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestros fracasos, podemos recordar que somos amados, perdonados y llamados a una nueva vida en Cristo. Si te ha inspirado este mensaje, no olvides darle like, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte para seguir recibiendo contenido que te guiará hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones. Luz de Dios. ¿Alguna vez has sentido que los errores y heridas del pasado te impiden avanzar hacia el futuro que deseas? Es una sensación abrumadora, como si una carga invisible pesara sobre ti, recordándote constantemente las fallas y los momentos difíciles que has vivido. Puede tratarse de decisiones equivocadas, situaciones en las que lastimaste a otros o incluso de heridas provocadas por terceros. Sea cual sea la causa, es común sentir que el pasado nos define y limita nuestro potencial. Sin embargo, Dios nos ofrece una perspectiva diferente. En la Biblia, se nos dice que en Cristo somos nuevas criaturas, lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo, 2 Corintios 5:17. Esta verdad nos recuerda que no estamos atados a nuestro pasado. Aunque los recuerdos y cicatrices sigan presentes, Dios nos brinda la oportunidad de comenzar de nuevo con una vida renovada y llena de propósito. A menudo, lo que realmente nos detiene no es lo que hemos vivido, sino la manera en que lo interpretamos. Nos aferramos a la culpa, la vergüenza y el remordimiento, pensando que no merecemos una segunda oportunidad. Pero Dios no nos ve a través de nuestros errores, sino a través de su amor y gracia. Su plan para nosotros no depende de nuestro pasado, sino de lo que Él puede hacer en nuestro futuro si decidimos confiar en Él. Para liberarnos del peso del pasado, es necesario soltarlo. Esto no significa ignorar lo que sucedió,
sino entregarlo a Dios y permitir que Él sane nuestras heridas. Jesús nos invita en Mateo 11:28 a llevarle nuestras cargas, asegurándonos que en Él encontraremos descanso. Confiar en su perdón, en su amor incondicional y en su poder transformador nos permite caminar en libertad. Además de soltar el pasado, debemos renovar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 nos insta a no conformarnos a los pensamientos del mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esto implica dejar atrás pensamientos negativos y reemplazarlos con la verdad de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestros fracasos, debemos recordar que somos amados, perdonados y llamados a una nueva vida en Cristo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero no podemos alcanzarlo si seguimos aferrándonos al pasado. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:13-14, debemos olvidar lo que quedó atrás y avanzar hacia la meta que Dios ha establecido para nosotros. Hoy es el momento de soltar el pasado, aceptar la gracia de Dios y caminar en la libertad que Él nos ofrece. ¿Estás listo para dar ese paso y vivir la vida que Dios diseñó para ti? Las heridas del pasado pueden dejar cicatrices profundas en nuestra alma, marcándonos con dolor y arrepentimiento. Estas heridas pueden convertirse en cadenas que nos impiden avanzar, recordándonos constantemente lo que hemos vivido. Ya sea una traición, palabras hirientes o decisiones equivocadas, si no enfrentamos el dolor y permitimos que Dios lo sane, seguirá afectando nuestro presente y nuestro futuro. El primer paso hacia la sanidad es reconocer nuestras heridas. No podemos sanar lo que ignoramos o reprimimos. Muchas veces intentamos seguir adelante sin enfrentar el dolor, pensando que el tiempo lo curará. Sin embargo, el tiempo por sí solo no sana las heridas del alma, solo la presencia de Dios puede restaurarnos. Como dice Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Uno de los mayores obstáculos para la sanidad es el resentimiento. Guardar rencor nos mantiene atados al dolor. Jesús nos enseñó que el perdón no solo es un acto de obediencia, sino también un camino hacia la libertad. En Mateo 6:14-15, nos dice que si perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Perdonar no significa justificar el daño, sino soltar el resentimiento y confiar en que Dios hará justicia. El perdón no solo es necesario hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. A menudo nos convertimos en nuestros peores jueces, aferrándonos a la culpa y el remordimiento. Sin embargo, Dios no nos llama a vivir en condenación. Romanos 8:1 nos recuerda que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si Dios nos ha perdonado, ¿por qué castigarnos a nosotros mismos? Además del perdón, debemos renovar nuestra identidad en Dios. El enemigo intentará recordarnos nuestro pasado para hacernos sentir indignos, pero Dios nos llama por nuestro nombre y nos da una nueva identidad en Él. Isaías 43:18-19 nos exhorta a no recordar lo pasado ni traer a memoria lo antiguo, porque Dios está haciendo algo nuevo en nuestra vida. En lugar de identificarnos con nuestro dolor, debemos abrazar la verdad de que somos hijos amados, redimidos y restaurados por su gracia. Sanar las heridas del pasado no ocurre de la noche a la mañana, pero con cada paso de fe nos acercamos a la plenitud que Dios tiene para nosotros. Hoy es el día para rendir nuestras heridas ante Él, confiar en su poder sanador y caminar en la libertad que solo su amor puede dar. Renovar nuestra mente es un aspecto clave en el proceso de sanidad. Muchas veces, el dolor nos lleva a desarrollar pensamientos negativos y creencias erróneas sobre nosotros mismos, los demás e incluso sobre Dios. Para experimentar una verdadera transformación, es esencial alinear nuestra manera de pensar con la verdad de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. El enemigo busca sembrar mentiras en nuestra mente para alejarnos de la verdad. Por eso, 2 Corintios 10:5 nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No debemos permitir que pensamientos de duda, miedo o condenación dominen nuestra vida. En su lugar, debemos llenarnos de la palabra de Dios, que nos recuerda quiénes somos en Él. Renovar la mente no es un proceso instantáneo, sino un compromiso diario.
requiere disciplina, oración y el deseo genuino de alinearnos con la verdad de Dios. Cuando persistimos en este camino, experimentamos paz, gozo y libertad. Filipenses 4:8 nos anima a pensar en todo lo verdadero, noble, justo y puro. Al hacerlo, nuestra mente se llena de luz y podemos caminar en la plenitud que Dios ha diseñado para nosotros. Finalmente, la confesión y proclamación de la verdad de Dios juegan un papel fundamental en nuestra transformación. Las palabras tienen poder, como nos recuerda Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso, debemos ser intencionales en declarar la verdad de Dios sobre nuestra vida. Cuando confesamos su palabra en voz alta, alineamos nuestro corazón y mente con su propósito. Jesús nos mostró el poder de la Escritura cuando fue tentado en el desierto, Mateo 4. Cada vez que Satanás intentó desviarlo, él respondió con un «escrito está», citando la palabra de Dios. Del mismo modo, debemos aferrarnos a la verdad bíblica y declarar sus promesas sobre nuestra vida. Si alguna vez has creído que no tienes valor, recuerda que Dios te creó de manera maravillosa, Salmos 139:14. Si te sientes solo en tu dolor, aférrate a la promesa de Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te abandonaré. La renovación de la mente y el corazón es un proceso continuo, pero cuando permitimos que Dios obre en nosotros, experimentamos verdadera libertad y transformación. Si te ha inspirado este mensaje, no olvides darle like, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte para seguir recibiendo contenido que te guiará hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones. Luz de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero no podemos caminar hacia él si seguimos aferrándonos a lo que quedó atrás. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:13-14, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hoy es el momento de soltar el pasado, aceptar la gracia de Dios y caminar en la libertad que Él nos ha dado. ¿Estás listo para dar ese paso y vivir la vida que Dios diseñó para ti? El pasado deja marcas en nuestra alma, cicatrices de dolor, arrepentimiento y vergüenza. Pueden ser traiciones, palabras hirientes o malas decisiones que nos condujeron al sufrimiento. Pero si no enfrentamos estas heridas y permitimos que Dios las sane, seguirán afectando nuestro presente y futuro. La sanidad comienza con el reconocimiento de nuestras heridas, porque no podemos sanar aquello que ignoramos o reprimimos. Muchas veces intentamos seguir adelante sin afrontar el dolor, creyendo que el tiempo lo curará. Sin embargo, el tiempo por sí solo no sana las heridas del alma. Solo la presencia de Dios puede traer restauración. El Salmo 147:3 nos dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Su amor y gracia son el bálsamo que necesitamos para encontrar verdadera sanidad. Uno de los mayores obstáculos para la sanidad es el resentimiento. Guardar rencor hacia quienes nos han lastimado convierte el dolor en una carga constante. Jesús nos enseñó que el perdón es clave no solo como un acto de obediencia, sino como un camino hacia la libertad. En Mateo 6:14-15, nos recuerda que si perdonamos a los demás, Dios también nos perdonará. Perdonar no significa justificar el daño recibido ni olvidar lo que pasó, sino liberar el resentimiento y confiar en que Dios hará justicia a su manera. Este perdón también debe extenderse a nosotros mismos. A menudo somos nuestros peores jueces, cargando con culpa y remordimiento. Pero Romanos 8:1 nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Dios nos ha perdonado, ¿por qué seguir castigándonos a nosotros mismos? Además del perdón, es fundamental renovar nuestra identidad en Dios. El enemigo intentará recordarnos nuestro pasado para hacernos sentir indignos, pero Dios nos llama por nuestro nombre y nos da una nueva identidad en Él. Isaías 43:18-19 nos exhorta a no recordar lo pasado, porque Dios está haciendo algo nuevo en nuestra vida. No debemos definirnos por nuestro dolor, sino por la verdad de que somos hijos amados de Dios, redimidos y restaurados por su gracia. La sanidad del pasado no ocurre de la noche a la mañana, pero con cada paso de fe nos acercamos a la plenitud que Dios tiene para nosotros. Hoy es el día de rendir nuestras heridas ante Él, confiar en su poder sanador y caminar en la libertad que solo su amor puede brindar.
La transformación verdadera comienza en nuestra mente. Muchas veces, el dolor nos lleva a desarrollar pensamientos negativos y creencias erróneas sobre nosotros mismos, los demás e incluso sobre Dios. Para experimentar una sanidad profunda, debemos renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa dejar atrás los pensamientos que nos atan al pasado y reemplazarlos con la verdad de Dios. Tal vez has creído que no eres digno de amor o que siempre serás rechazado, pero Dios dice lo contrario. En 2 Corintios 10:5 se nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, confrontando las mentiras con la palabra de Dios. Sumergirse en la Escritura es esencial para esta transformación. La Biblia es nuestra fuente de verdad y nos ayuda a reemplazar las mentiras con lo que Dios dice de nosotros. Efesios 2:10 nos recuerda que somos su obra maestra, creados para buenas obras. Y cuando sentimos que estamos solos en nuestro dolor, Hebreos 13:5 nos asegura que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Renovar la mente y sanar el corazón es un proceso continuo que requiere disciplina, oración y un genuino deseo de alinearnos con la verdad de Dios. Filipenses 4:8 nos aconseja enfocarnos en lo que es verdadero, noble, justo y puro. Al hacerlo, nuestra mente se llena de luz y experimentamos la paz y libertad que Dios tiene para nosotros. Dios desea que vivamos en plenitud, libres de las cadenas del pasado y firmes en la verdad de su amor y propósito. Si hoy decides confiar en Él, entregarle tu dolor y permitir que renueve tu mente y corazón, estarás dando un paso hacia la verdadera sanidad y restauración. Efesios 4:29 nos exhorta a que nuestras palabras sean edificantes y beneficiosas para quienes nos escuchan. Esto significa que debemos ser conscientes de lo que decimos y asegurarnos de que nuestras palabras reflejen la verdad y la fe en Dios. Además, la manera en que proclamamos la verdad impacta nuestra identidad. Cuando declaramos lo que Dios dice sobre nosotros, nuestra mente empieza a renovarse. En lugar de decir, soy un fracaso, podemos afirmar con confianza Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En lugar de decir, no tengo esperanza, podemos recordar Jeremías 29:11, donde Dios declara que tiene planes de bien para nosotros y un futuro lleno de esperanza. El enemigo busca debilitarnos con mentiras y acusaciones, pero Apocalipsis 12:11 nos enseña que los creyentes vencen por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Nuestra confesión de fe es una poderosa arma espiritual. Para que nuestra proclamación de la verdad tenga efecto, es clave hacerlo con fe y perseverancia. Hebreos 10:23 nos anima a mantenernos firmes en nuestra esperanza, recordando que Dios es fiel a sus promesas. Aunque los resultados no sean inmediatos, al persistir en declarar la verdad de Dios, nuestro corazón y nuestras circunstancias comienzan a cambiar. Cuando hacemos de la confesión de la palabra un hábito diario, experimentamos transformación, nuestra fe se fortalece y caminamos en la victoria que Dios nos ha dado. El cambio en nuestra vida comienza con la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Nuestros pensamientos pueden alinearse con la verdad de Dios o con las mentiras del enemigo. Si nuestra mente está llena de miedo, duda o incredulidad, eso se reflejará en nuestra vida. Sin embargo, si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios y sus promesas, experimentaremos paz, gozo y confianza, sin importar las circunstancias. Filipenses 4:8 nos aconseja pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza, ya que nuestros pensamientos influyen en nuestras acciones y emociones. Para renovar nuestra mente, es esencial sumergirnos diariamente en la palabra de Dios. La Biblia actúa como un espejo que nos muestra la verdad sobre nuestra identidad en Cristo y nos ayuda a identificar las áreas en las que necesitamos transformación. Santiago 1:23-25 compara a quien solo escucha la palabra sin practicarla con alguien que se mira en un espejo y luego olvida su imagen. Por eso, no basta con leer la Escritura, debemos meditar en ella, aplicarla y confesarla con fe. Si te ha inspirado este mensaje, no olvides darle like,
compartirlo con tus seres queridos y suscribirte para seguir recibiendo contenido que te guiará hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones. Luz de Dios. Otro aspecto clave en la renovación de la mente es la oración. A través de la oración, invitamos a Dios a transformar nuestro interior y nuestra manera de pensar. Efesios 6:18 nos insta a orar en todo momento con súplica en el Espíritu. La oración nos acerca a Dios, fortalece nuestra fe y nos ayuda a resistir los ataques del enemigo. También es fundamental reemplazar las mentiras con la verdad de Dios. Muchas veces creemos falsedades sobre nosotros mismos, como, no soy suficiente, o, Dios no me ama, pero la Biblia nos dice lo contrario. En Cristo, somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, Dios tiene planes de bien para nosotros, Jeremías 29:11, y nada puede separarnos de su amor, Romanos 8:38-39. La transformación de nuestra mente es un proceso continuo que requiere persistencia y fe. A medida que renovamos nuestra manera de pensar y alineamos nuestra vida con la palabra de Dios, experimentamos cambios profundos. No solo es necesario renovar nuestra mente, sino también vivir conforme a la verdad que conocemos. Santiago 1:22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solo oidores, para no engañarnos a nosotros mismos. Jesús enseñó que el amor a Dios se demuestra mediante la obediencia a sus mandamientos, Juan 14:15. La obediencia no debe ser vista como una imposición, sino como una muestra de confianza en que sus caminos son los mejores para nosotros. Mateo 7:24-27 compara al que escucha y obedece la palabra con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, mientras que el que no obedece es como el que edifica sobre la arena. Vivir en obediencia a Dios no siempre es fácil, especialmente en un mundo que promueve valores contrarios. Sin embargo, Romanos 12:2 nos recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque enfrentemos dificultades y tentaciones, podemos perseverar con la certeza de que su plan es el mejor. La obediencia nos trae paz y seguridad, pues sabemos que estamos caminando según la voluntad de un Padre amoroso. Además, es importante recordar que la obediencia no significa perfección, sino un crecimiento constante en nuestra relación con Dios. Todos fallamos, pero la clave es arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante. 1 Juan 1:9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, no solo experimentamos transformación personal, sino que también influimos en quienes nos rodean. Mateo 5:13-16 nos llama a ser luz en medio de la oscuridad y sal en la tierra. Nuestra obediencia es un testimonio vivo del poder de Dios. La vergüenza puede ser un obstáculo en nuestra vida espiritual y emocional. Nos hace dudar de nuestro valor y nos impide avanzar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que su gracia es suficiente para cubrir nuestras fallas. Hebreos 4:16 nos anima a acercarnos con confianza al trono de la gracia, para hallar misericordia en el momento de necesidad. La vergüenza nos lleva a un ciclo de autocrítica y nos hace sentir indignos del amor de Dios. Pero la verdad es que, en Cristo, no solo somos perdonados, sino transformados. Debemos dejar de vernos como personas atrapadas en la vergüenza y comenzar a vernos como hijos amados de Dios. Muchas veces, la vergüenza se agranda porque la mantenemos en secreto. Compartir nuestras luchas con personas de confianza puede ayudarnos a romper su poder. Además, es crucial cambiar la narrativa interna y reemplazar pensamientos de derrota por la verdad de Dios. No somos definidos por nuestros errores, sino por la gracia de Dios. Vivir sin vergüenza significa caminar en la libertad de ser quienes realmente somos, personas en constante transformación a través de la gracia y el amor de Dios. Aunque el proceso de liberarnos de la vergüenza puede ser largo, es un viaje que vale la pena, porque nos lleva a experimentar la paz y la plenitud que solo Dios puede dar. Al renovar nuestra mente, aplicar la palabra y vivir en obediencia, experimentamos una transformación que glorifica a Dios y nos permite vivir conforme a su voluntad perfecta. Efesios 4:29 nos exhorta a cuidar nuestras palabras, asegurándonos de que lo que decimos edifique y bendiga a quienes nos escuchan.
Esto significa ser conscientes de nuestro lenguaje, procurando que refleje la verdad y nuestra fe en Dios. Además, declarar la verdad de Dios sobre nosotros impacta nuestra identidad. Cuando proclamamos lo que Dios dice en su palabra, nuestra mente se renueva. En lugar de decir, soy un fracaso, podemos afirmar con fe Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En vez de pensar, no tengo esperanza, podemos recordar Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El enemigo busca debilitarnos con mentiras y acusaciones, pero Apocalipsis 12:11 nos enseña que los creyentes vencen por la sangre de Cristo y por su testimonio. La confesión de fe es una herramienta poderosa y, para que sea efectiva, debe realizarse con fe y perseverancia. Hebreos 10:23 nos anima a mantenernos firmes en nuestra esperanza, confiando en la fidelidad de Dios. Aunque los resultados no siempre sean inmediatos, debemos seguir proclamando su verdad, permitiendo que transforme nuestro corazón y nuestras circunstancias. Cuando hacemos de la confesión de la palabra un hábito diario, nuestra fe se fortalece, nuestra mente se renueva y caminamos en la victoria que Dios nos ha dado. La renovación de nuestra mente es clave en la transformación de nuestra vida. Romanos 12:2 nos insta a no conformarnos a los patrones del mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y acciones, si están alineados con el miedo y la incredulidad, nuestra vida reflejará esas mismas inseguridades. Pero si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios y nos aferramos a sus promesas, experimentaremos paz, gozo y confianza. Filipenses 4:8 nos anima a pensar en todo lo verdadero, justo y digno de alabanza, pues nuestros pensamientos impactan nuestra manera de vivir. Para renovar nuestra mente, es fundamental sumergirnos diariamente en la palabra de Dios. Santiago 1:23-25 compara a quienes oyen la palabra pero no la practican con alguien que se mira en un espejo y olvida su reflejo. No basta con leer la Escritura, debemos meditar en ella, aplicarla y confesarla con fe. Además, la oración juega un papel esencial en este proceso, ya que nos permite acercarnos a Dios y pedirle que transforme nuestra manera de pensar. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo momento, confiando en que Dios nos fortalecerá y nos ayudará a resistir los ataques del enemigo. La renovación de la mente también implica reemplazar las mentiras con la verdad de Dios. Muchas personas luchan con pensamientos negativos como, no soy suficiente, o, Dios no me ama, pero la Escritura nos dice lo contrario. En Cristo, somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, Dios tiene planes de bien para nosotros, Jeremías 29:11, y nada nos puede separar de su amor, Romanos 8:38-39. Este proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere constancia y fe. Dios nos llama a pensar conforme a su verdad, meditar en su palabra y vivir en la libertad que Él nos ha dado. Si te ha inspirado este mensaje, no olvides darle like, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte para seguir recibiendo contenido que te guiará hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones, luz de Dios. No solo debemos renovar nuestra mente, sino también vivir conforme a la palabra de Dios. Santiago 1:22 nos insta a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Conocer la verdad sin aplicarla nos impide experimentar la transformación que Dios quiere obrar en nosotros. La obediencia a la palabra es clave para vivir en su propósito. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer no es una simple obligación, sino una expresión de amor y confianza en Dios, sabiendo que sus mandamientos nos guían a una vida plena. Vivir según los principios de Dios puede ser un desafío en un mundo con valores opuestos. La tentación y las dificultades pueden intentar desviarnos del camino, pero al recordar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, Romanos 12:2, encontramos la fortaleza para perseverar. La obediencia nos da paz y seguridad, pues sabemos que seguimos la dirección de nuestro Padre Celestial. Todos cometemos errores, pero la clave está en arrepentirnos y seguir adelante, confiando en la gracia de Dios. 1 Juan 1:9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos.
Cuando vivimos en obediencia, no solo experimentamos transformación personal, sino que también impactamos el mundo a nuestro alrededor. Somos llamados a ser luz en la oscuridad y sal en la tierra, Mateo 5, 13-14. La vergüenza es un obstáculo que puede impedirnos avanzar en nuestro caminar con Dios. Nos hace dudar de nuestro valor y puede distorsionar nuestra relación con Él. Muchas veces, los errores del pasado nos persiguen, haciéndonos sentir indignos de su amor y perdón. Sin embargo, la Biblia nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia, donde encontramos misericordia y ayuda en el momento oportuno, Hebreos 4:16. Aceptar el perdón de Dios es fundamental para liberarnos de la vergüenza. Cuando comprendemos que su gracia no está limitada por nuestras fallas, podemos dejar atrás la autocrítica y caminar en una nueva dirección. Dios nos ofrece restauración y nos llama a vernos como sus hijos amados. La vergüenza nos hace vivir en un ciclo de autoacusación, pero la Escritura nos recuerda que en Cristo somos hechos nuevos. Para superar la vergüenza, es crucial recordar que no estamos solos. Dios camina con nosotros, fortaleciéndonos en cada paso. También es importante rodearnos de personas de fe que nos animen y nos ayuden a vernos a través de los ojos de Dios. La vergüenza pierde poder cuando decidimos abrir nuestro corazón, compartir nuestras luchas y aceptar el amor y la gracia de Dios. Nuestra sociedad a menudo nos presiona para alcanzar estándares inalcanzables de perfección. Sin embargo, nuestra valía no depende de nuestro desempeño, sino del amor incondicional de Dios. Cuando comprendemos esta verdad, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a vivir en libertad. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos es parte del proceso de sanación. Si Dios nos ha perdonado, ¿por qué seguir cargando con una culpa innecesaria? Además, compartir nuestras experiencias con otros puede ser un paso clave para sanar. La vergüenza se fortalece en el secreto, pero al hablar sobre nuestras luchas, encontramos apoyo y recordamos que no estamos solos. La gracia de Dios no depende de nuestras obras, Él nos ama y nos restaura porque su amor es infinito. Liberarnos de la vergüenza es un proceso continuo. Habrá momentos en los que resurja, pero debemos recordar que nuestro valor no está en lo que hemos hecho, sino en quienes somos en Cristo. Al aceptar su gracia y caminar en su verdad, encontramos paz y libertad. Dios nos invita a vivir sin el peso de la vergüenza, confiando en que somos transformados constantemente por su amor. Con cada paso de fe y obediencia, nos acercamos a la vida plena que Él ha preparado para nosotros. A medida que crecemos en la fe, es importante recordar que nuestra identidad no está definida por nuestros errores, sino por lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Él nos llama sus hijos, redimidos, perdonados y hechos nuevos en Cristo. Al entender y abrazar esta verdad, podemos caminar con confianza, sabiendo que no estamos definidos por el pasado, sino por la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Vivir sin vergüenza no significa que nunca cometamos errores, sino que aprendemos a enfrentar nuestras fallas con humildad y gracia. El perdón no es solo para el pasado, sino para el presente y el futuro. Al vivir en este entendimiento, podemos experimentar la paz que solo viene de saber que estamos completamente aceptados por Dios. Y al hacerlo, somos libres para vivir de acuerdo con su propósito, sin las cadenas de la autocrítica o la condena. Es esencial que constantemente recordemos que, en Cristo, no somos prisioneros de nuestro pasado. Nuestra mente renovada por la palabra de Dios nos permite mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo que, aunque tropezamos, su gracia es suficiente para levantarnos una y otra vez. El camino de la renovación es constante. La verdadera libertad se encuentra cuando dejamos de lado la vergüenza y adoptamos la verdad de lo que somos en Cristo, aceptados, amados y perdonados. A través de esta transformación, nuestras vidas reflejan el amor de Dios de una manera tangible para aquellos que nos rodean. Nuestro testimonio no solo se forma en los momentos de éxito, sino también en cómo respondemos a nuestros fracasos con fe, arrepentimiento y esperanza en la gracia de Dios. Cada vez que enfrentamos la vergüenza con el poder del perdón divino, demostramos al mundo que la verdadera libertad solo se encuentra en la obra redentora de Cristo. Así, al renovar nuestra mente, abrazamos una nueva perspectiva, ya no vivimos bajo la condena de nuestros errores pasados, sino bajo la luz de la gracia infinita de Dios.
Esta nueva identidad en Cristo no solo cambia nuestra relación con Él, sino también nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Vivir en esta verdad es la verdadera libertad. Si te ha inspirado este mensaje, no olvides darle like, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte para seguir recibiendo contenido que te guiará hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones, luz de Dios. A medida que crecemos en la fe, es importante recordar que nuestra identidad no está definida por nuestros errores, sino por lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Él nos llama sus hijos, redimidos, perdonados y hechos nuevos en Cristo. Al entender y abrazar esta verdad, podemos caminar con confianza, sabiendo que no estamos definidos por el pasado, sino por la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Vivir sin vergüenza no significa que nunca cometamos errores, sino que aprendemos a enfrentar nuestras fallas con humildad y gracia. El perdón no es solo para el pasado, sino para el presente y el futuro. Al vivir en este entendimiento, podemos experimentar la paz que solo viene de saber que estamos completamente aceptados por Dios. Y al hacerlo, somos libres para vivir de acuerdo con su propósito, sin las cadenas de la autocrítica o la condena. Es esencial que constantemente recordemos que, en Cristo, no somos prisioneros de nuestro pasado. Nuestra mente renovada por la palabra de Dios nos permite mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo que, aunque tropezamos, su gracia es suficiente para levantarnos una y otra vez. El camino de la renovación es constante. La verdadera libertad se encuentra cuando dejamos de lado la vergüenza y adoptamos la verdad de lo que somos en Cristo, aceptados, amados y perdonados. A través de esta transformación, nuestras vidas reflejan el amor de Dios de una manera tangible para aquellos que nos rodean. Nuestro testimonio no solo se forma en los momentos de éxito, sino también en cómo respondemos a nuestros fracasos con fe, arrepentimiento y esperanza en la gracia de Dios. Cada vez que enfrentamos la vergüenza con el poder del perdón divino, demostramos al mundo que la verdadera libertad solo se encuentra en la obra redentora de Cristo. Así, al renovar nuestra mente, abrazamos una nueva perspectiva, ya no vivimos bajo la condena de nuestros errores pasados, sino bajo la luz de la gracia infinita de Dios. Esta nueva identidad en Cristo no solo cambia nuestra relación con Él, sino también nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Vivir en esta verdad es la verdadera libertad. Al vivir según esta verdad, comprendemos que la transformación no se trata solo de una renovación interna, sino también de una vida que impacta a los demás. Cuando nos liberamos de la vergüenza y abrazamos la gracia, nuestras vidas se convierten en un testimonio de la misericordia de Dios. Esa transformación interna comienza a reflejarse en nuestras acciones, actitudes y relaciones con los demás. La forma en que respondemos a los demás, incluso cuando cometemos errores o enfrentamos dificultades, puede ser un reflejo poderoso de la gracia que hemos recibido. La vergüenza tiende a aislarnos, haciéndonos sentir solos en nuestra lucha. Pero cuando rompemos ese ciclo de silencio y compartimos nuestra vulnerabilidad, encontramos que no estamos solos. Al ser transparentes con nuestros desafíos, invitamos a otros a compartir también sus luchas. La comunidad cristiana es un lugar donde podemos apoyarnos mutuamente, aprender unos de otros y crecer juntos en la fe. La vergüenza ya no tiene el poder de mantenernos alejados de la comunidad, sino que la gracia de Dios nos impulsa a vivir en unidad. Además, al reconocer que todos somos seres humanos imperfectos, podemos comprender mejor a los demás y ofrecerles gracia y perdón. La compasión se convierte en una parte fundamental de nuestras relaciones, ya que entendemos que no estamos solos en nuestras luchas. Todos enfrentamos tentaciones, fracasos y dificultades, y la gracia de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Al practicar el perdón hacia los demás, experimentamos una libertad profunda, sabiendo que estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. La renovación de la mente, entonces, también implica un cambio en la manera en que vemos a los demás. Ya no los vemos a través del lente del juicio o la condena, sino con ojos de compasión y perdón. Nos damos cuenta de que todos somos recipientes de la gracia de Dios, y esa gracia nos permite vivir en armonía con aquellos que nos rodean, superando las barreras de la vergüenza y el juicio mutuo. En resumen, el proceso de transformación no es solo algo que ocurre dentro de nosotros, sino que también se extiende a nuestras relaciones y cómo interactuamos con el mundo.
La vergüenza no tiene poder cuando somos conscientes de la gracia de Dios, y a medida que vivimos en esa gracia, nuestro testimonio se convierte en una luz para otros. Es un viaje continuo de crecimiento y madurez espiritual, donde cada día podemos dejar atrás las mentiras del enemigo y caminar en la libertad que Dios nos ofrece. Este proceso ocurre cuando somos capaces de reconocer que, aunque somos imperfectos, estamos en un constante camino de crecimiento. Dios no espera que seamos perfectos de inmediato, sino que nos invita a caminar con Él, confiando en su poder para sanar nuestras heridas y guiarnos hacia nuestra mejor versión. Cada paso en el camino hacia la sanación es valioso y digno de ser celebrado. El perdón de Dios nos brinda la oportunidad de empezar de nuevo, lo que nos da razón para ser pacientes con nosotros mismos mientras trabajamos en nuestro crecimiento espiritual y emocional. Al comprender que nuestra identidad no se basa en nuestras imperfecciones, sino en el amor incondicional de Dios, podemos vivir con una sensación renovada de libertad. Ya no estamos atados a la vergüenza ni al miedo del juicio de los demás, y podemos caminar con la certeza de que somos aceptados y amados tal como somos. Este entendimiento nos permite ser más auténticos, más abiertos y más dispuestos a vivir una vida plena, confiando en que cada día es una nueva oportunidad para experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Si te ha inspirado este mensaje, no olvides darle like, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte para seguir recibiendo contenido que te guiará hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones. Luz de Dios. La liberación de la vergüenza también está estrechamente conectada con nuestra capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces, la vergüenza persiste porque no podemos soltar el peso de nuestros errores y fracasos. En lugar de aprender de ellos y crecer, nos quedamos atrapados en la condena interna, repitiendo una y otra vez los mismos sentimientos de culpa. El perdón, tanto de Dios como de nosotros mismos, es una herramienta poderosa para romper con este ciclo. Al aceptar que hicimos lo mejor que pudimos en su momento y que ahora tenemos la oportunidad de seguir adelante, podemos comenzar a liberarnos de la carga que nos impide avanzar. Es importante recordar que el perdón no significa olvidar lo sucedido ni minimizar el daño causado, sino que es un acto de liberación, una forma de dejar ir el poder que el pasado tiene sobre nosotros. Al perdonarnos a nosotros mismos, le damos permiso a nuestra alma para sanar y restaurarse, al igual que el perdón divino nos otorga paz interior. Perdonarnos es un acto de amor propio, un recordatorio de que no estamos definidos por nuestros errores, sino por nuestra capacidad de aprender y crecer. Este proceso de perdonarnos y liberarnos de la vergüenza puede llevar tiempo. La vergüenza no desaparece de la noche a la mañana, pero cada paso hacia la sanación nos acerca a la paz interior. A medida que practicamos el perdón, comenzamos a cultivar una mayor aceptación de nosotros mismos, reconociendo nuestras imperfecciones y viéndolas como oportunidades para madurar. Dios no nos ve con ojos de juicio, sino con ojos de misericordia y amor, y este es el modelo que debemos seguir al mirar nuestras propias vidas. Al comprender que nuestras imperfecciones no nos hacen menos valiosos, podemos ver la verdadera belleza de la vida humana en nuestra vulnerabilidad, en nuestra capacidad de aprender de nuestros errores y en nuestra disposición para levantarnos después de caer. Cada vez que enfrentamos nuestros miedos, aceptamos nuestra vulnerabilidad y decidimos seguir adelante, estamos demostrando una fortaleza interior mucho más poderosa que cualquier imagen superficial de perfección. Liberarnos de la vergüenza también implica abrazar nuestra humanidad. La vergüenza nos hace sentir que estamos fallando en algo fundamental, como si no fuéramos lo suficientemente buenos, pero ser humano significa ser imperfecto. Esta imperfección es lo que nos conecta con los demás y con Dios. Todos somos obras en proceso y, al aceptar nuestras imperfecciones, nos volvemos más accesibles, más genuinos y más conectados con los demás. Esta aceptación nos permite vivir con un corazón más ligero, más dispuesto a ofrecer y recibir amor. Al liberarnos de la vergüenza, también nos liberamos del miedo al juicio de los demás. Cuando comprendemos que todos somos imperfectos, dejamos de compararnos constantemente con los demás y nos enfocamos en nuestra propia evolución. La vergüenza pierde su poder cuando entendemos que somos seres en proceso de transformación, igual que los demás. Al final, el juicio de los demás no tiene poder para definirnos, solo el amor y la aceptación que nos damos a nosotros mismos y que recibimos de Dios.
La liberación de la vergüenza es un proceso profundo que involucra tanto la aceptación de nuestras imperfecciones como la práctica del perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Al avanzar en este camino, nos damos cuenta de que el juicio de los demás no define quiénes somos, sino nuestra capacidad de reconocer nuestras debilidades, aprender de ellas y seguir adelante con una nueva perspectiva. A medida que comprendemos que todos estamos en proceso de sanación, se crea un espacio para la empatía y el entendimiento mutuo, lo que nos permite conectar más profundamente con aquellos a nuestro alrededor. Al mirar nuestras vidas desde este enfoque, dejamos de ver nuestras fallas como una carga pesada y las vemos como oportunidades para crecer. Este cambio de perspectiva nos ayuda a liberarnos de la vergüenza, ya que comprendemos que nuestras imperfecciones no nos despojan de nuestra dignidad, sino que son parte de lo que nos hace humanos. Aprendemos a vivir con mayor compasión hacia nosotros mismos, reconociendo que no somos perfectos, pero somos dignos de amor y respeto. Es importante entender que este proceso de sanación no sucede de la noche a la mañana. La vergüenza, que se alimenta de la desconexión con nosotros mismos y con los demás, puede haber sido cultivada durante años, y por lo tanto, es natural que la liberación también requiera tiempo. La paciencia consigo mismo es crucial en este camino. Cada pequeño paso, por más insignificante que parezca, nos acerca a una vida más libre y auténtica. La autoaceptación juega un papel central en este proceso. La vergüenza florece cuando nos rechazamos a nosotros mismos, cuando creemos que no somos dignos de amor, perdón o compasión. Pero al aceptar nuestras imperfecciones y errores, permitimos que nuestra humanidad brille. Esta aceptación no significa resignarse a la mediocridad, sino reconocer que somos suficientes tal como somos, con todas nuestras falencias. La autoaceptación es el cimiento sobre el cual podemos construir una vida de confianza y autoestima, pues nos permite ver nuestras fallas no como fracasos definitivos, sino como oportunidades para aprender y mejorar. A medida que practicamos la autoaceptación, nos damos cuenta de que el amor propio es esencial para nuestra sanación. El amor propio no tiene nada que ver con el egocentrismo, sino con un profundo respeto por nuestra dignidad como seres humanos. Al aprender a amarnos a nosotros mismos, podemos extender ese amor a los demás, cultivando relaciones más saludables, auténticas y compasivas. De esta manera, la liberación de la vergüenza no solo transforma nuestra vida interior, sino también nuestras interacciones con quienes nos rodean. El perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es una pieza clave en este proceso. A menudo, estamos más dispuestos a perdonar a los demás que a perdonarnos a nosotros mismos. Pero es importante entender que el perdón hacia uno mismo es esencial para liberarnos de la vergüenza. Al aferrarnos al resentimiento y la culpa, nos quedamos atrapados en un ciclo que impide nuestra sanación. El perdón no significa justificar nuestros errores, sino reconocer que somos humanos, que cometemos errores, pero que esos errores no definen nuestra identidad. El perdón, tanto divino como propio, es un acto de liberación. Nos libera de la carga de la ira, la tristeza y la culpa, dándonos la oportunidad de crecer y avanzar. Cuando perdonamos a los demás y a nosotros mismos, abrimos un espacio para la transformación, para comenzar de nuevo y sanar lo que nos ha dañado. Este proceso también está relacionado con la gratitud, ya que al perdonarnos, comenzamos a ver nuestras experiencias no como fracasos definitivos, sino como oportunidades para aprender y evolucionar. Al practicar el perdón, valoramos más el proceso de crecimiento, con todos sus desafíos, y entendemos que cada paso en el camino hacia la sanación es valioso. El perdón no se trata de olvidar ni de minimizar el daño causado, sino de liberarnos del poder que el pasado tiene sobre nosotros. Cuando nos aferramos al resentimiento, la culpa o el odio, nos mantenemos atrapados en el pasado, repitiendo constantemente lo que hicimos mal. El perdón nos permite soltar esas expectativas y reconocer que, como seres humanos, cometemos errores, pero esos errores no nos definen por completo. La liberación de la vergüenza comienza cuando soltamos esas cargas emocionales que nos impiden avanzar y permitirnos ser más compasivos con nosotros mismos. En este proceso de sanación, también es esencial rodearnos de un entorno positivo y de apoyo. Las personas con las que elegimos compartir nuestra vida tienen un impacto significativo en nuestra capacidad para sanar.
Si estamos rodeados de personas que nos aceptan, nos apoyan y nos alientan, el camino hacia la sanación se vuelve mucho más accesible. Estas personas no solo nos ofrecen un espacio seguro para expresar nuestros sentimientos, sino que también nos recuerdan nuestra valía y nos ayudan a ver nuestra vida desde una perspectiva más compasiva. El entorno social juega un papel crucial en la forma en que percibimos y enfrentamos la vergüenza. Las relaciones saludables y de apoyo pueden ayudarnos a ver que no estamos solos en nuestras luchas, y que todos enfrentamos dificultades y momentos de debilidad. Al compartir nuestras vulnerabilidades con aquellos en quienes confiamos, descubrimos que no somos los únicos que enfrentan esas emociones o experiencias. Esta conexión con los demás nos permite ver que nuestra humanidad nos une y que no hay nada vergonzoso en ser imperfectos. Sin embargo, también es importante aprender a establecer límites saludables en nuestras relaciones. A veces, hay personas que perpetúan la vergüenza o que no están dispuestas a brindarnos el apoyo que necesitamos. Reconocer estas dinámicas es fundamental para proteger nuestro proceso de sanación. Rodearnos de personas que nos aceptan tal como somos y que nos permiten ser vulnerables sin juicio es una de las bases más sólidas para liberarnos de la vergüenza. Además, debemos ser conscientes de que nuestra sanación también depende de cómo nos cuidamos a nosotros mismos. El autocuidado, en su más amplio sentido, es un componente esencial de este proceso de sanación. No se trata solo de cuidar nuestro cuerpo, sino también de cuidar nuestra salud emocional, mental y espiritual. Al practicar el autocuidado, estamos enviando un mensaje de amor y respeto hacia nosotros mismos. Esto puede incluir actividades como descansar, nutrir nuestro cuerpo con alimentos saludables, practicar la meditación o el mindfulness, y participar en actividades que nos hagan sentir bien. Estas prácticas no solo ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, sino que también nos permiten reconectar con nosotros mismos de manera profunda y compasiva. El autocuidado es una forma de recordarnos que somos valiosos, independientemente de nuestras imperfecciones. A menudo, durante el proceso de sanación, podemos ser demasiado duros con nosotros mismos, exigiendo demasiado y no permitiéndonos disfrutar de la vida. Es crucial recordar que la sanación no es un proceso lineal. Habrá días en los que nos sentiremos más vulnerables y días en los que nos sentiremos más fuertes. El autocuidado nos ayuda a mantener el equilibrio, a aceptar nuestras emociones y a tratarnos con la misma compasión que ofrecemos a los demás. En resumen, la liberación de la vergüenza es un proceso multifacético que implica trabajo interno y apoyo externo. Rodearnos de personas que nos aceptan y apoyan, practicar el autocuidado, y reconocer que el perdón y la autoaceptación son esenciales para sanar, son pasos fundamentales para liberarnos de la vergüenza. Al hacerlo, nos permitimos avanzar hacia una vida en la que la vergüenza ya no tiene poder sobre nosotros, y podemos vivir con mayor autenticidad, paz y compasión, sin ser definidos por nuestras imperfecciones. Este proceso de liberación no solo se centra en el individuo, sino también en la creación de una cultura más compasiva y menos crítica. Vivimos en un mundo que a menudo valora la perfección, la apariencia y el éxito a toda costa, lo que genera una presión constante por cumplir con estándares inalcanzables. Esta cultura de la perfección alimenta la vergüenza, ya que muchos nos sentimos constantemente insuficientes, luchando por encajar en moldes que no nos representan. Sin embargo, cuando comenzamos a liberarnos de la vergüenza a nivel personal, también estamos contribuyendo a la creación de una sociedad más inclusiva y comprensiva, donde las personas se sienten libres de ser quienes son, sin miedo al juicio. La verdadera fuerza radica en reconocer nuestra vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino una manifestación de nuestra humanidad. Cuando abrazamos nuestra vulnerabilidad, nos permitimos ser auténticos, sin la necesidad de esconder nuestras emociones o nuestras inseguridades. Esta autenticidad no solo facilita nuestra sanación, sino que también puede inspirar a otros a hacer lo mismo. A menudo, cuando compartimos nuestras experiencias y sentimientos más profundos, descubrimos que no estamos solos en nuestras luchas. Otros también pueden estar atravesando situaciones similares, y al abrirnos, creamos un espacio para que ellos también se liberen de la vergüenza y se acepten tal como son. Es en este acto de apertura y vulnerabilidad que encontramos una profunda conexión humana. A medida que compartimos nuestras historias y escuchamos las de los demás,
aprendemos a ver la belleza en la imperfección. Esta empatía mutua nos permite vernos unos a otros con ojos más suaves, reconociendo que cada persona lleva consigo su propia carga, su propio dolor y sus propias cicatrices. Y en lugar de juzgar, elegimos acompañar y ofrecer apoyo. De esta forma, la liberación de la vergüenza se convierte en un acto colectivo, en el que todos jugamos un papel importante para crear un entorno más amoroso y aceptante. También es crucial reconocer que no hay un solo camino hacia la sanación. Cada individuo es único, y su proceso de liberación de la vergüenza puede ser diferente. Algunas personas pueden encontrar consuelo en la meditación, otras en el ejercicio, otras en el arte o la escritura. No existe una única fórmula mágica, sino un viaje personal que requiere paciencia y dedicación. Lo que importa es el compromiso con uno mismo, el deseo de liberarse de las cadenas de la vergüenza y avanzar hacia una vida más plena y auténtica. Es posible que, durante este proceso, se presenten momentos de retroceso. La sanación no es lineal, y en ocasiones podemos sentir que hemos vuelto a caer en patrones de autocrítica y vergüenza. Estos momentos son completamente normales y no significan que hayamos fallado. De hecho, son una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos, para identificar qué desencadenó esos sentimientos y para aplicar las lecciones aprendidas. En lugar de ver estos retrocesos como fracasos, podemos verlos como momentos de crecimiento. Al aprender a navegar por ellos con amabilidad y compasión, fortalecemos nuestra capacidad para sanar. Además, es esencial reconocer la importancia de poner en práctica lo que hemos aprendido. La liberación de la vergüenza no solo se trata de pensamientos y reflexiones, sino de cómo llevamos esos aprendizajes a nuestra vida cotidiana. Cuando nos enfrentamos a situaciones que nos hacen sentir vergüenza, podemos aplicar las herramientas que hemos desarrollado, la autoaceptación, el perdón, la empatía y la compasión. Al hacerlo, nos damos cuenta de que somos mucho más capaces de lo que imaginamos de superar las dificultades emocionales y de vivir de manera auténtica. Al final, liberarnos de la vergüenza nos da el regalo de vivir en nuestra totalidad. Ya no estamos encadenados por las expectativas ajenas ni por las críticas internas. Nos damos permiso para ser quienes somos, con todas nuestras virtudes y defectos, con todas nuestras historias y cicatrices. Al hacerlo, descubrimos la verdadera libertad, la libertad de ser nosotros mismos sin miedo, sin juicio, y con un corazón lleno de compasión y aceptación. El viaje hacia la liberación de la vergüenza es, en última instancia, un viaje hacia el amor propio. Un amor que no se basa en la perfección, sino en la aceptación y el respeto incondicional hacia uno mismo. Es un amor que nos permite ser vulnerables, cometer errores, aprender de ellos y seguir adelante. Es un amor que nos conecta con los demás, nos permite crecer y transforma nuestras vidas. Y al final de este proceso, descubrimos que la vergüenza no es una condena, sino un maestro. Nos enseña sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de sanar y crecer. Nos muestra que, aunque la perfección no existe, la autenticidad sí. Y esa autenticidad, cuando se abraza con compasión y amor, nos libera. La liberación de la vergüenza también implica comprender que las experiencias pasadas, aunque difíciles, no tienen que definirnos para siempre. A menudo, la vergüenza está vinculada a recuerdos dolorosos o errores cometidos en el pasado. Nos aferramos a ellos, creyendo que nos definen, pero al liberarnos de la vergüenza, aprendemos a ver esos momentos como experiencias que nos han enseñado valiosas lecciones. Este proceso de transformación es como un renacer. Al liberarnos de las cadenas emocionales que nos atan, nos damos cuenta de que somos más que nuestras fallas. Somos seres humanos en constante evolución, capaces de aprender y crecer. Cada desafío, cada caída, se convierte en una oportunidad para fortalecernos, para convertir nuestras heridas en puntos de luz que nos guían hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás. La vergüenza, en este sentido, se convierte en una maestra que nos enseña sobre la resiliencia, la compasión y la capacidad de perdonarnos. Nos enseña que ser humanos no significa ser perfectos, sino ser capaces de amarnos a pesar de nuestras imperfecciones. Este amor propio no es un acto egoísta, sino un acto de sabiduría profunda. Al aprender a amarnos,
nos damos permiso para ser vulnerables, para ser auténticos, y para vivir con libertad. Además, la liberación de la vergüenza nos permite comenzar a ver a los demás de manera diferente. Al comprender nuestra propia vulnerabilidad, somos más empáticos con los errores y desafíos de los demás. Ya no los vemos como débiles o fracasados, sino como seres humanos que, al igual que nosotros, están en un proceso continuo de crecimiento y sanación. Esta perspectiva cambia nuestras relaciones, fomentando un ambiente de apoyo, comprensión y aceptación mutua. Cuando dejamos ir la vergüenza, también comenzamos a liberar a los demás de la presión de ser perfectos. Esta liberación colectiva tiene el poder de transformar nuestra sociedad, creando una cultura donde se valore más la autenticidad y la humanidad que la apariencia y el éxito superficial. En lugar de juzgar, elegimos acompañar a otros en su viaje de sanación, ofreciéndoles el mismo espacio de compasión y aceptación que nos ofrecemos a nosotros mismos. Es importante también destacar que la liberación de la vergüenza no significa ignorar nuestras responsabilidades o dejar de buscar la mejora personal. Al contrario, el proceso de sanación nos permite ver nuestros errores no como fallas definitivas, sino como oportunidades de aprendizaje. Nos da la fuerza para enfrentar nuestras debilidades con valentía, para tomar decisiones más sabias y para continuar nuestro camino con mayor claridad y propósito. Este enfoque nos empodera para vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, guiados por el amor propio y la compasión. Con el tiempo, la vergüenza pierde su poder sobre nosotros. Aprendemos a abrazar nuestra humanidad, con todas sus luces y sombras. Nos damos cuenta de que la perfección no es la medida de nuestro valor, sino nuestra capacidad de crecer, de aprender y de seguir adelante, independientemente de las dificultades que enfrentemos. Al liberarnos de la vergüenza, nos damos la oportunidad de vivir una vida auténtica, en la que nuestras imperfecciones son vistas como parte de la belleza de nuestra experiencia humana. Este proceso, aunque desafiante, es un viaje profundamente transformador. Al liberarnos de la vergüenza, nos acercamos más a nuestra verdadera esencia. Descubrimos que la paz, la libertad y el amor no dependen de cumplir con expectativas externas, sino de aceptar y amar quienes somos en este momento. Este amor, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, es lo que nos permite sanar y crecer, creando un círculo virtuoso de compasión, aceptación y transformación. Cada paso en este camino, por pequeño que sea, es una victoria. Nos acercamos a la paz interior cuando aprendemos a ser amables con nosotros mismos, a perdonarnos, a aceptar nuestras imperfecciones y a celebrar cada parte de nuestro viaje. Este proceso no tiene un final claro, ya que la vida es un continuo caminar hacia la sanación, el crecimiento y la transformación. Pero lo que sí es seguro es que, a medida que avanzamos en este camino, nos acercamos más a la libertad que viene con el amor incondicional y la aceptación profunda de nosotros mismos y de los demás. Al final, la liberación de la vergüenza no es solo un acto personal, sino una contribución a la construcción de una sociedad más compasiva y humana. Cuando cada uno de nosotros se libera de la vergüenza, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también ayudamos a transformar el mundo que nos rodea. Vivir sin vergüenza es vivir con autenticidad, con el corazón abierto, y con la disposición de aceptar y abrazar tanto nuestras imperfecciones como las de los demás. Es vivir con la certeza de que, a pesar de todo, somos dignos de amor, de paz y de sanación. La vergüenza puede estar relacionada con haber sido heridos por otros o con la creencia de que nuestros errores afectaron a quienes nos rodean. En este contexto, el perdón no solo alivia a los demás, sino que también nos libera de la carga emocional que seguimos arrastrando. Al liberar a otros de nuestra ira o resentimiento, nos damos la oportunidad de sanar y deshacernos de las ataduras emocionales que nos impiden avanzar. Este proceso de perdón es gradual y no siempre ocurre de forma inmediata, puede requerir tiempo, reflexión y trabajo interno. En ocasiones, las heridas son profundas y el perdón llega de manera tardía. No existe un plazo fijo para perdonar, lo importante es tomar el primer paso y estar dispuestos a soltar lo que nos retiene. La gratitud también es una herramienta valiosa en este proceso, ya que nos permite enfocarnos en lo que hemos aprendido a través de nuestras experiencias, incluso de las más dolorosas. En resumen,
la liberación de la vergüenza es un proceso continuo que combina aceptación, autocuidado, apoyo social y perdón. A medida que aprendemos a perdonarnos y a perdonar a los demás, nuestra capacidad de liberarnos de la vergüenza crece, y nos otorgamos el permiso de vivir de manera auténtica. Cada paso que damos hacia el perdón, ya sea hacia nosotros mismos o hacia otros, nos acerca a la paz interior y a la sanación. A través de este proceso, podemos dejar atrás el peso de la vergüenza y vivir una vida más plena, libre de autocrítica. Este proceso de transformación no depende solo de nuestros esfuerzos, sino que requiere una entrega diaria al Espíritu Santo. La transformación espiritual y el crecimiento personal no son el resultado exclusivo de nuestra voluntad o esfuerzo, aunque podemos tomar decisiones conscientes para cambiar, el verdadero poder de nuestra transformación proviene del Espíritu Santo. Él nos guía, nos da sabiduría y nos fortalece para superar nuestras debilidades. El cristianismo nos enseña que no podemos cambiar por nuestra propia fuerza, ya que nuestras inclinaciones naturales están influenciadas por el pecado y los deseos egoístas que nos alejan de la voluntad de Dios. Aunque el esfuerzo humano es valioso, nunca será suficiente para transformarnos por completo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, comienza un proceso de renovación profunda. Este proceso no tiene como objetivo lograr la perfección de inmediato ni seguir reglas estrictas, sino cultivar una relación continua con Dios y rendir nuestra voluntad al Espíritu. A través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la obediencia a su llamado, cada día se convierte en una oportunidad para alinearnos más con lo que Dios tiene para nosotros. La vida cristiana no se trata de logros humanos ni de alcanzar metas, sino de una rendición constante al Espíritu, quien nos cambia, nos fortalece y nos capacita para vivir de acuerdo con los principios divinos. Aunque en este camino de fe pueden surgir luchas, el Espíritu siempre está ahí para levantarnos, guiarnos y recordarnos que no estamos solos. El Espíritu Santo no solo actúa externamente, sino que habita en el creyente, transformando su ser desde dentro. Nos habla a través de la conciencia, nos guía en momentos de duda y nos llena de paz. Al entregarnos a Él, comenzamos a ver frutos en nuestras vidas, como más amor, paciencia, bondad y una mayor capacidad para perdonar. Estos frutos no provienen de nuestros propios esfuerzos, sino de la acción del Espíritu en nosotros. Al entender que nuestra vida cristiana depende de la dirección del Espíritu, nuestra perspectiva cambia, ya no luchamos por cumplir normas o parecer buenos, sino que comprendemos que la verdadera transformación es un trabajo interior realizado por Dios en nosotros. Este proceso de transformación no es inmediato, pero con el tiempo se manifiesta en nuestras acciones y actitudes. Es importante recordar que la entrega al Espíritu no es un evento único, sino una decisión diaria. Cada día trae consigo nuevos desafíos, pero el Espíritu nos da la fuerza para enfrentarlos. A medida que más nos entregamos a su guía, más vemos cambios en nuestras vidas. Este viaje espiritual es un aprendizaje continuo, pero lo hermoso es que nunca estamos solos en el proceso. El Espíritu Santo nos acompaña, nos ayuda a ser más como Cristo y nos da esperanza de que el cambio es posible, no por nuestra fuerza, sino por la suya. De la misma manera que nuestro cuerpo necesita ejercicio, descanso y cuidado para mantenerse saludable, nuestro espíritu también requiere atención constante para crecer y fortalecerse. El entrenamiento físico no se logra de manera instantánea, requiere dedicación y persistencia. De igual forma, la vida espiritual también demanda esfuerzo y disciplina. Renovar nuestro espíritu no se trata simplemente de mejorar nuestra moralidad o de ser mejores personas superficialmente, sino de experimentar un cambio profundo en nuestra naturaleza interna, un proceso que solo puede realizar el Espíritu Santo. Al igual que un deportista se somete a un riguroso entrenamiento para desarrollar sus habilidades físicas, nosotros necesitamos entrenamiento espiritual para vivir según los principios de Dios. Este entrenamiento incluye disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la palabra de Dios, el ayuno y la adoración. La oración es fundamental para la vida cristiana, ya que a través de ella nos comunicamos con Dios, le hablamos de nuestras luchas, deseos y preocupaciones. La oración constante fortalece nuestra relación con Dios y nos mantiene enfocados en su guía. El estudio de la palabra de Dios es otra disciplina esencial para la renovación espiritual.
La Biblia nos instruye sobre cómo vivir correctamente y nos ayuda a comprender mejor los planes de Dios para nosotros. Meditar en la palabra nos nutre espiritualmente, transformando nuestro carácter. La acción del Espíritu Santo a través de la palabra revela nuestras debilidades y las áreas que necesitan ser cambiadas, lo cual puede ser incómodo al principio, pero es crucial para nuestro crecimiento espiritual. El ayuno es otra práctica que contribuye a la renovación espiritual. No solo se trata de abstenerse de alimentos, sino de dedicarse a concentrarse en lo divino, dejando de lado las distracciones y sintonizándonos con Dios. El ayuno nos ayuda a reconocer nuestra dependencia de Él y a acercarnos más a su voluntad. La adoración también juega un papel clave en la renovación espiritual, ya que nos permite expresar nuestra gratitud y amor a Dios. Adorar no se limita a canciones, sino que se trata de vivir de acuerdo con principios que honren a Dios en todo momento. A medida que practicamos estas disciplinas, nuestro espíritu se fortalece, lo que nos permite vivir una vida alineada con la voluntad de Dios. Al igual que el cuerpo no se fortalece con un solo entrenamiento, la renovación espiritual es un proceso continuo que requiere nuestra participación activa. La clave está en entregarnos diariamente al Espíritu, permitiendo que Él nos moldee para vivir conforme a los principios de Dios. Esta transformación espiritual se manifiesta tanto en nuestras acciones como en nuestras decisiones. Es importante entender que la renovación espiritual no es un cambio superficial, sino un proceso profundo que afecta toda nuestra vida. Al igual que un árbol atraviesa diferentes estaciones de crecimiento, nuestro espíritu también pasa por etapas de madurez. Esta transformación comienza cuando decidimos aceptar la obra de Cristo en nuestra vida y rendimos nuestra voluntad al Espíritu. A medida que aprendemos a depender menos de nuestras fuerzas y más de Dios, experimentamos paz y libertad. El Espíritu Santo nos guía, corrige y nos capacita para ser más semejantes a Cristo. Este proceso también influye en cómo vemos y tratamos a los demás. Cuando nuestro espíritu se renueva, somos más compasivos, pacientes y amorosos, reflejando el carácter de Cristo en nuestras relaciones. Así, la renovación espiritual no solo beneficia nuestra relación con Dios, sino también con los demás. A medida que crecemos espiritualmente, somos llamados a vivir intencionalmente, buscando siempre el bien de los demás y reflejando el amor de Cristo a través de nuestras acciones y palabras. El apóstol Pablo describe en Gálatas 5, 22-23 el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos son señales visibles de la obra de Dios en nosotros. A medida que permitimos que el Espíritu nos moldee, comenzamos a manifestar estas cualidades, lo que no solo mejora nuestra relación con Dios, sino también nuestra interacción con los demás. La renovación espiritual nos permite ser más efectivos en cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, llevándonos a ser instrumentos de su paz y amor. En resumen, la renovación espiritual es un proceso continuo que nos lleva a vivir conforme a los principios de Dios, transformando nuestra vida interior y afectando nuestras relaciones con los demás. A través de la obra del Espíritu Santo, experimentamos una transformación profunda que nos capacita para reflejar la gloria de Dios en el mundo. Mantener una vida renovada requiere un compromiso constante con Dios, a través de la oración, la meditación en su palabra, la comunidad de creyentes y la adoración. Este proceso de renovación nos lleva a crecer espiritualmente, experimentar la transformación que Dios desea para nosotros y vivir según su voluntad. Llega de manera progresiva. Se trata de un proceso que puede requerir tiempo, reflexión y trabajo interno, ya que algunas heridas son profundas y el perdón no siempre se alcanza de inmediato. No existe un plazo fijo para perdonar, pero lo esencial es dar el primer paso y estar dispuestos a soltar lo que nos retiene. La práctica de la gratitud puede ser muy útil en este proceso, pues nos permite enfocarnos en lo que hemos aprendido de nuestras experiencias, incluso de aquellas dolorosas. En resumen, la liberación de la vergüenza es un proceso continuo que involucra aceptación, autocuidado, apoyo social y perdón. A medida que aprendemos a perdonarnos y a perdonar a los demás, nuestra capacidad para liberarnos de la vergüenza crece, y nos damos el permiso de vivir de manera auténtica. Cada paso que damos hacia el perdón, ya sea hacia nosotros mismos o hacia otros, nos acerca más a la paz interior y a la sanación.
A través de este proceso, podemos dejar atrás el peso de la vergüenza y abrazar una vida más plena, sin autocríticas. Si este contenido te está resonando, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Es importante recordar que no se trata de algo que logramos solo por nuestras propias fuerzas, sino por una entrega diaria a la dirección del Espíritu. La transformación espiritual y el crecimiento personal no son el resultado de nuestros propios esfuerzos o voluntad, aunque podemos hacer esfuerzos conscientes para cambiar. El verdadero poder que nos cambia proviene del Espíritu Santo, quien nos guía, nos da sabiduría y nos fortalece para superar nuestras debilidades. El cristianismo enseña que no podemos cambiar por nuestra cuenta, ya que nuestras inclinaciones naturales están influenciadas por el pecado y los deseos egoístas que nos alejan de la voluntad de Dios. El esfuerzo humano, aunque valioso, nunca será suficiente para transformarnos completamente. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, comienza una obra de renovación en lo más profundo de nuestro ser. Este proceso no se trata de lograr perfección de un día para otro, ni de seguir reglas estrictas, se trata de una relación continua con Dios y una rendición diaria de nuestra voluntad al Espíritu. Es algo que se cultiva día a día a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la obediencia a su llamado. Cada día es una oportunidad para alinearnos más con lo que Dios tiene para nosotros. La vida cristiana no es una serie de logros humanos o metas alcanzadas, sino una entrega constante al Espíritu, quien nos cambia, nos fortalece y nos capacita para vivir de acuerdo con los principios de Dios. Aunque en el camino de la fe puedan haber momentos de lucha, el Espíritu Santo siempre está ahí para levantarnos, guiarnos y recordarnos que no estamos solos. No solo actúa de manera externa, sino que habita en el creyente, formando parte de su ser. Nos habla a través de la conciencia, nos guía en momentos de duda y nos llena de paz. Cuando enfrentamos situaciones difíciles y nos entregamos a Él, comenzamos a ver frutos en nuestras vidas, más amor, más paciencia, más bondad y una mayor capacidad para perdonar. Estos frutos no provienen de nuestros esfuerzos personales, sino de la acción del Espíritu en nosotros. Cuando entendemos que nuestra vida cristiana depende de la dirección del Espíritu, nuestra actitud cambia. En lugar de luchar por cumplir normas o parecer buenos, comprendemos que la verdadera transformación es un trabajo interior que Dios hace en nosotros. Este trabajo no siempre es visible de inmediato, pero con el tiempo se manifiesta en el comportamiento, las decisiones y la actitud del creyente. Es importante recordar que este proceso de entrega no es un evento único, sino una decisión diaria. Cada día trae su propio desafío, pero el Espíritu nos da la fuerza para enfrentarlo. A medida que más nos entregamos a su guía, más comenzamos a ver los cambios en nuestras vidas. Es un viaje de aprendizaje continuo, pero lo más hermoso es que nunca estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo nos acompaña, nos ayuda a ser más como Cristo y nos da la esperanza de que el cambio es posible, no por nuestra fuerza, sino por la suya. Al igual que nuestro cuerpo físico necesita ejercicio, descanso y cuidado para mantenerse saludable, nuestro espíritu también requiere atención constante para crecer y fortalecerse. El entrenamiento físico no es algo que se logre instantáneamente, sino que requiere dedicación y persistencia. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. La renovación espiritual no es simplemente mejorar nuestra moralidad o ser mejores personas en un sentido superficial, implica un cambio profundo en nuestra naturaleza interior que solo puede lograrse a través del trabajo del Espíritu Santo. Al igual que un deportista se somete a un riguroso entrenamiento para desarrollar sus habilidades físicas, nosotros también necesitamos un entrenamiento espiritual para desarrollar nuestra capacidad de vivir según los principios de Dios. Este entrenamiento incluye disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la palabra de Dios, el ayuno y la adoración. La oración es un ejercicio fundamental para el cristiano. A través de ella nos comunicamos con Dios, le hablamos de nuestras luchas, deseos y preocupaciones, y recibimos dirección para nuestras vidas. A medida que oramos, nuestro espíritu se alinea más con la voluntad de Dios y comenzamos a entender mejor sus planes para nosotros. Al igual que el entrenamiento físico requiere consistencia, la oración constante fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a mantenernos enfocados en su guía.
La oración no solo es un momento de petición, sino también de escuchar y estar en silencio ante Dios, permitiendo que Él nos hable y nos transforme. A través de esta práctica, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de actuar profundamente en nuestras vidas. El estudio de la palabra de Dios es otra disciplina esencial para la renovación espiritual. La Biblia es la fuente de sabiduría divina que nos instruye sobre cómo vivir correctamente. A través de ella, el Espíritu Santo nos enseña, nos corrige y nos guía. Cuando meditamos en la palabra de Dios, no solo nutrimos nuestro espíritu, sino que también experimentamos una transformación interior que nos lleva a vivir de acuerdo con los principios de Dios. La palabra actúa como un espejo que refleja nuestra verdadera condición y nos señala las áreas que necesitan ser cambiadas. Este proceso puede ser incómodo al principio, pero es esencial para nuestro crecimiento espiritual. El ayuno, aunque menos practicado en la vida cotidiana, también juega un papel importante en la renovación espiritual. Ayunar no solo implica abstenerse de la comida, sino dedicar tiempo para centrarnos en lo divino. Al ayunar, dejamos de lado las distracciones del mundo y nos enfocamos en escuchar la voz de Dios. Esta práctica nos ayuda a reconocer nuestra dependencia de Él y nos coloca en una mejor posición para sintonizar con su voluntad. El ayuno nos permite experimentar una mayor cercanía con Dios, haciendo espacio para que Él trabaje en nosotros. La adoración es otra forma de ejercitar y renovar nuestro espíritu. A través de la adoración, expresamos nuestra gratitud, amor y reverencia hacia Dios. No se trata solo de música o cánticos, sino de una actitud constante de honor a Dios en todas nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Vivir de manera que honremos a Dios es una forma de adoración que nos permite ser renovados por su presencia. Cada acto de adoración, ya sea en la iglesia o en la vida diaria, fortalece nuestra conexión con Él y nos ayuda a mantenernos alineados con sus principios. Estas disciplinas espirituales trabajan juntas para fortalecer nuestro espíritu y ayudarnos a vivir una vida más alineada con la voluntad de Dios. Al igual que el cuerpo no se fortalece con un solo entrenamiento, la renovación espiritual es un proceso continuo que requiere nuestra participación activa. La clave está en la entrega diaria a la dirección del Espíritu, permitiendo que Él nos forme y nos moldee, para que podamos vivir de acuerdo con los principios de Dios y reflejar su gloria en el mundo. Este proceso de renovación espiritual nos lleva a experimentar una transformación interna que se refleja externamente en nuestras acciones y decisiones. Es importante comprender que la renovación del espíritu no es solo un cambio superficial o momentáneo, sino un proceso continuo que afecta toda nuestra vida. Al igual que un árbol pasa por estaciones de crecimiento, nuestro espíritu atraviesa etapas de madurez, y este proceso se manifiesta en lo que pensamos y hacemos. La transformación espiritual comienza cuando decidimos aceptar la obra de Cristo en nuestra vida y permitir que el Espíritu Santo tenga acceso a todas las áreas de nuestro ser. Esto implica rendirnos y ser honestos con Dios acerca de nuestras debilidades, temores y errores. Al hacerlo, comenzamos a experimentar una renovación que afecta no solo nuestras actitudes, sino también nuestras relaciones con los demás. El Espíritu Santo nos capacita para cambiar nuestras conductas, pensamientos y reacciones, haciéndonos más semejantes a Cristo. Este proceso no siempre es fácil, a veces debemos enfrentar nuestros propios defectos y limitaciones, lo que puede ser doloroso. Sin embargo, es a través de este proceso que vemos una verdadera transformación. A medida que aprendemos a depender menos de nuestras propias fuerzas y más del poder de Dios, experimentamos una paz y libertad que solo Él puede ofrecer. El Espíritu nos guía y nos corrige en el camino, revelándose para que podamos continuar creciendo en Él. La transformación interna también afecta la manera en que vemos y tratamos a los demás. Cuando nuestro espíritu es renovado, somos más capaces de mostrar compasión, paciencia y amor hacia aquellos que nos rodean. De esta manera, la renovación espiritual no solo es un beneficio personal, sino que tiene un impacto directo en nuestras relaciones interpersonales. A medida que crecemos espiritualmente, somos llamados a reflejar el carácter de Cristo, lo que nos lleva a vivir de manera más intencional, buscando siempre el bien de los demás. Uno de los aspectos más importantes de la renovación espiritual es el fruto que produce. El apóstol Pablo, en Gálatas 5, 22-23, describe el fruto del Espíritu como amor, gozo,
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos son señales visibles de la obra de Dios en nuestra vida. A medida que permitimos que el Espíritu Santo nos moldee, comenzamos a manifestar estas características, lo que no solo mejora nuestra relación con Dios, sino también nuestra interacción con las personas. La renovación espiritual también nos permite ser más efectivos en el cumplimiento de la misión que Dios tiene para nosotros. A medida que nuestro espíritu se renueva, nos volvemos más sensibles a la dirección de Dios y somos capaces de tomar decisiones que alinean mejor con su voluntad. Esto nos capacita para ser instrumentos de su paz, llevando el mensaje del Evangelio y mostrando a otros el amor de Cristo a través de nuestras acciones y palabras. En resumen, la renovación espiritual es un proceso continuo de transformación que nos lleva a una vida más alineada con los principios de Dios. Este proceso afecta no solo nuestra relación con Él, sino también nuestra relación con los demás y el propósito para el cual fuimos creados. A través del trabajo del Espíritu Santo, experimentamos un cambio profundo que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y reflejar su gloria en el mundo. La clave para mantener una vida renovada es una constante búsqueda de la presencia de Dios en nuestro caminar cristiano. Es fácil caer en la rutina y perder de vista la importancia de cultivar una relación constante con Él. La renovación espiritual no es un evento único, sino un proceso que requiere dedicación diaria. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, alimentarnos de su palabra, orar y estar atentos a su dirección. Normalmente, la paz que solo Dios puede ofrecer surge en los momentos difíciles, reemplazando el estrés y la ansiedad que sentimos al enfrentar los problemas. Es esta paz la que nos da esperanza, sabiendo que, aunque pasemos por pruebas, Dios está con nosotros, sosteniéndonos en cada paso. En medio de las luchas diarias, la renovación espiritual nos otorga la fuerza para seguir adelante. Al renovar nuestra vida en Dios, somos capaces de encontrar alegría, incluso en la tristeza, y esperanza, aunque las circunstancias sean difíciles. Esta fortaleza proviene de una fe profunda y de una confianza plena en que Dios tiene el control de nuestra vida y que todo tiene un propósito eterno. En este proceso de renovación, aprendemos a ser más humildes y a depender completamente de Dios, reconociendo nuestras limitaciones y nuestra necesidad de su ayuda. Esto nos coloca en una posición donde Él puede obrar poderosamente en nosotros. A través de esta humildad, experimentamos de manera tangible el poder de la gracia de Dios, quien se glorifica en nuestra debilidad, transformando lo que parece imposible en una oportunidad para mostrar su gloria. Además, la renovación espiritual nos lleva a alejarnos de pensamientos y hábitos que no agradan a Dios. Vivir en su presencia nos brinda la claridad para reconocer lo que no honra a Dios y cambiarlo por algo mejor, tanto en nuestras actitudes internas como en nuestras acciones externas. Al renovar nuestra mente y corazón, somos liberados del pecado y nos alineamos con los principios del reino de Dios. El proceso de renovación también implica arrepentimiento y perdón. En la vida cristiana, habrá momentos en que fallamos, pero Dios siempre nos ofrece la oportunidad de regresar a Él y ser restaurados. La renovación espiritual no es un proceso sin obstáculos. A veces debemos atravesar momentos de reflexión profunda y arrepentimiento, lo cual nos acerca más a Dios y nos permite experimentar restauración. Además, esta renovación nos motiva a vivir una vida de servicio, ya que, al reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, deseamos compartir su amor con los demás. El servicio se convierte en una expresión natural de gratitud y una manera de extender su reino en la tierra. En resumen, la renovación espiritual transforma radicalmente nuestra forma de vivir, permitiéndonos ver la vida con nuevos ojos y enfrentar desafíos con esperanza y fortaleza. Nos transforma desde dentro, haciéndonos más semejantes a Cristo en actitudes y acciones. A medida que renovamos nuestra mente, nos alejamos de lo que nos separa de Dios y nos acercamos más a Él, reflejando su amor y gloria en todo lo que hacemos. La renovación espiritual también nos lleva a una mayor comprensión de la voluntad de Dios. Al buscar una relación más profunda con Él, empezamos a entender con mayor claridad lo que Él desea para nuestras vidas. Esta comprensión se desarrolla con el tiempo, a través de la oración, el estudio de su palabra y la compañía de una comunidad de fe. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta,
aunque a veces puede ser difícil de discernir debido a nuestras limitaciones. A través de la renovación espiritual, nuestras mentes se afinan para escuchar su voz más claramente. El Espíritu Santo juega un papel crucial, guiándonos y dándonos sabiduría para tomar decisiones alineadas con su propósito. Con esta renovación, experimentamos una paz interior que nos permite avanzar en la vida con seguridad, sabiendo que estamos caminando en la dirección que Él ha preparado para nosotros. Esta claridad también impacta nuestras relaciones, ayudándonos a ser instrumentos de su amor en el mundo, y nos capacita para vivir de manera más obediente, reconociendo que los mandamientos de Dios nos conducen a una vida plena. La renovación espiritual nos ayuda a entender nuestra identidad en Cristo, liberándonos de las inseguridades y expectativas externas, y nos permite vivir con una confianza renovada. También nos hace más conscientes de nuestras bendiciones, desarrollando un corazón agradecido que ve la bondad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La gratitud se convierte en una respuesta natural y nos lleva a vivir con más plenitud. Además, nos impulsa a ser mayordomos responsables de lo que Dios nos ha dado, sirviendo a otros y utilizando nuestras bendiciones para su gloria. Este proceso continuo de renovación y crecimiento nos lleva a una mayor humildad, reconociendo nuestra dependencia total de Él. Al seguir el camino de Cristo, vemos cómo nuestras actitudes y comportamientos reflejan los frutos del Espíritu, como amor, paz, paciencia y bondad. También nos motiva a compartir nuestra fe y ser testigos activos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La renovación espiritual nos fortalece para resistir la tentación y enfrentar las dificultades con esperanza, sabiendo que Dios tiene el control de todo. La renovación culmina en una vida abundante, centrada en el propósito divino. Nos lleva a vivir no solo para nosotros mismos, sino para los demás y para Dios, actuando con compasión, generosidad y justicia. Nos motiva a servir, no por obligación, sino por amor, y nos impulsa a construir su reino en la tierra. Finalmente, la renovación espiritual nos lleva a transformar nuestra mente, adoptando los valores del reino de Dios, y a vivir en comunidad dentro de la Iglesia, siendo parte activa de la misión de Dios. La paz interior es otro resultado natural de la renovación espiritual, permitiéndonos enfrentar los desafíos con serenidad, sabiendo que Él tiene el control. Este viaje de transformación nos lleva a una vida de gratitud, adoración constante y una vida de propósito, reflejando el amor y la justicia de Dios en todo lo que hacemos. A través del Espíritu Santo, nuestra vida se convierte en una herramienta poderosa para impactar positivamente a quienes nos rodean. La renovación espiritual también nos lleva a una vida de gratitud continua, donde cada paso se convierte en una oportunidad para alabar a Dios. Al experimentar su poder transformador en nuestras vidas, no podemos evitar ser agradecidos por su fidelidad. La adoración ya no es solo un acto que realizamos en un lugar específico, sino que se convierte en un estilo de vida. Cada pensamiento, palabra y acción pueden ser un reflejo de nuestra adoración a Él, cuando vivimos con la intención de honrarle en todo lo que hacemos. A medida que nos renovamos espiritualmente, comenzamos a ver la bondad de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, y esto nos lleva a vivir con un corazón lleno de gratitud hacia Él. Esta transformación no solo afecta nuestra vida interior, sino que también se manifiesta en nuestra manera de relacionarnos con los demás, de servirles y de hacer el bien. La renovación espiritual nos enseña a vivir de una manera que refleje su gloria, buscando siempre su voluntad, y no la nuestra. Este proceso de renovación es un viaje continuo. No se trata de un cambio inmediato, sino de un proceso constante hacia una vida más plena en Cristo. Es un viaje que requiere paciencia y perseverancia, y que nunca termina mientras estemos en esta tierra. Siempre habrá áreas de nuestra vida que necesiten ser renovadas, purificadas y alineadas con la voluntad de Dios. La verdadera transformación espiritual ocurre cuando decidimos comprometernos con este proceso de crecimiento constante, no solo esperando que ocurra, sino tomando acción a través de la práctica de disciplinas espirituales como la oración diaria, el estudio de la palabra, el ayuno, la meditación y la adoración. Estas prácticas nos acercan a Dios y nos ayudan a mantener nuestros corazones y mentes enfocados en lo eterno, en lugar de en las distracciones temporales del mundo. Uno de los aspectos clave de este crecimiento es aprender a confiar plenamente en Dios. Durante el proceso de renovación,
es posible que no veamos resultados inmediatos y que sintamos que no estamos avanzando, pero es en esos momentos de incertidumbre cuando nuestra fe se fortalece. La confianza en Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. Aunque no siempre entendamos lo que sucede a nuestro alrededor, podemos descansar en la certeza de que Él está obrando en nuestras vidas y transformándonos a su imagen. Además, el proceso de renovación espiritual nos lleva a una mayor humildad. A medida que nos acercamos más a Dios y comprendemos su grandeza, nos damos cuenta de lo pequeños que somos en comparación con Él. Este reconocimiento nos recuerda nuestra necesidad de depender completamente de su gracia. La humildad nos aleja del orgullo y la autosuficiencia, y nos lleva a una dependencia total del poder de Dios para lograr cualquier cosa. En el reino de Dios, la verdadera grandeza radica en la humildad y en el servicio a los demás. La transformación espiritual también se evidencia en la manifestación de los frutos del Espíritu en nuestra vida. A medida que el Espíritu Santo trabaja en nuestro carácter, nuestras actitudes y comportamientos reflejan los atributos de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cada uno de estos frutos es una evidencia tangible de la obra de Dios en nosotros. A lo largo de este proceso, también desarrollamos un deseo más profundo de compartir nuestra fe con los demás. A medida que nuestra relación con Dios crece, nuestro amor por Él aumenta, y naturalmente, ese amor se extiende a quienes nos rodean. La renovación espiritual no solo nos cambia a nivel personal, sino que también nos impulsa a ser testigos activos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, deseando que otros experimenten la misma paz y esperanza que nosotros hemos encontrado en Cristo. A medida que nos renovamos espiritualmente, nuestra fe se fortalece para resistir la tentación y los desafíos de la vida. Aunque no estamos exentos de dificultades, la renovación espiritual nos da la fortaleza para enfrentarlas con esperanza, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. La renovación espiritual culmina en una vida abundante, centrada en el propósito divino. Este proceso no solo afecta nuestra vida interna, sino que también impacta nuestras relaciones y el entorno. Nos lleva a vivir con un propósito claro, glorificar a Dios en todo lo que hacemos, alineando cada aspecto de nuestra vida con su voluntad y reflejando su amor y justicia en el mundo. Este cambio de perspectiva nos lleva a vivir de manera más generosa, actuando con compasión y justicia. Nos damos cuenta de que no vivimos para nosotros mismos, sino para los demás y, sobre todo, para Dios. La renovación espiritual nos ayuda a ver el mundo con los ojos de Cristo, preocupándonos por las necesidades de los demás y deseando hacer una diferencia en sus vidas. Ya no vivimos para acumular riquezas materiales ni para alcanzar metas individuales, sino para construir el reino de Dios en la tierra, viviendo de acuerdo con su propósito eterno. La renovación espiritual también trae consigo una nueva mentalidad. Como nos enseña Romanos 12:2, no debemos conformarnos a los patrones de este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto significa que nuestros pensamientos, deseos y decisiones deben reflejar los valores del reino de Dios. A medida que nos renovamos, comenzamos a rechazar las ideologías y sistemas que no están en armonía con los principios divinos y adoptamos una mentalidad centrada en la paz, la justicia, la verdad y el amor. Este cambio afecta profundamente nuestra vida en comunidad, ya que la renovación espiritual también nos lleva a ser parte activa de la Iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra. Dentro de la Iglesia, encontramos apoyo mutuo, compartimos nuestras luchas y victorias, y nos preparamos para llevar a cabo la misión de Dios. La Iglesia no es solo un lugar de adoración, sino una familia que nos anima a crecer y a servir en el mundo. La renovación espiritual nos capacita para ser líderes, mentores y servidores, llevando el amor de Dios a aquellos que no lo conocen y ayudando a los demás a crecer en su fe. Además, la paz interior que experimentamos a medida que nos transformamos nos permite descansar en la soberanía de Dios. Las preocupaciones y ansiedades que antes nos abrumaban ceden ante la paz que solo Él puede dar. Finalmente, la renovación espiritual nos lleva a una vida de gratitud constante, adoración y propósito divino. Como resultado de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas, nos convertimos en reflejos de su luz, impactando a quienes nos rodean y viviendo con el propósito de glorificarle en todo lo que hacemos.
Este proceso de transformación no solo nos cambia internamente, sino que también impacta externamente nuestra forma de vivir. La renovación espiritual no es un evento aislado, sino un viaje continuo que nos lleva a vivir con una visión más clara de nuestro propósito en Cristo. A medida que nos sumergimos más en Él y en su voluntad, descubrimos que cada área de nuestra vida tiene un propósito divino y puede ser usada para su gloria. A través de la renovación espiritual, entendemos que nuestras dificultades y desafíos no son obstáculos, sino oportunidades para depender más de Dios. Él usa cada situación para modelarnos a la imagen de Cristo y prepararnos para su propósito eterno. Al enfrentar las pruebas, aprendemos a verlas como momentos de crecimiento, donde Él nos capacita para ser más fuertes, más sabios y más compasivos. Cada desafío se convierte en un medio para perfeccionar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. La renovación espiritual también tiene un impacto profundo en la forma en que nos relacionamos con los demás. A medida que nos renovamos, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver a las personas a través de los ojos de Cristo, lo que nos lleva a amarlas y servirlas de una manera más desinteresada. Nos damos cuenta de que nuestra vida no es solo acerca de lo que podemos obtener, sino de lo que podemos dar, y nuestra mayor satisfacción proviene de servir a los demás y cumplir con el propósito de Dios para sus vidas. Este proceso de transformación también nos prepara para ser instrumentos de cambio en el mundo. Al vivir una vida renovada, nos convertimos en testigos activos del poder transformador de Dios. Nuestra vida se convierte en un testimonio de su gracia y amor, y nuestra interacción con los demás refleja su bondad y misericordia. Cada uno de nosotros tiene un papel único en la expansión del reino de Dios, y a través de la renovación espiritual, somos equipados para cumplir con esa misión. A medida que continuamos renovándonos espiritualmente, encontramos una mayor conexión con nuestra identidad en Cristo. Nos recordamos constantemente que somos hijos amados de Dios, creados con un propósito eterno. Esta comprensión profunda nos da seguridad y confianza para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sabiendo que nuestra vida tiene un valor infinito a sus ojos. En última instancia, la renovación espiritual nos lleva a una vida plena y satisfactoria. No se trata de alcanzar logros personales ni de acumular riquezas materiales, sino de vivir con un propósito claro y divino, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras decisiones cotidianas hasta nuestros sueños más grandes, debe alinearse con su voluntad. Este es el corazón de la verdadera renovación, vivir una vida que refleje su amor, justicia y gracia. Este viaje de transformación no es fácil ni rápido, pero es el viaje más gratificante y significativo que podemos emprender. Al someternos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos convertimos en testigos vivientes de su poder, reflejando su luz en un mundo oscuro y llevando esperanza a aquellos que nos rodean. La renovación espiritual, por tanto, no es solo una experiencia personal, sino una misión compartida con la comunidad de creyentes, en la que cada uno de nosotros juega un papel vital para cumplir con el plan divino de Dios en la tierra. La renovación espiritual es un proceso continuo y diario. No se trata solo de un evento aislado, sino de una transformación que debe mantenerse activa a lo largo de nuestra vida. Cada día, tenemos la oportunidad de crecer más cerca de Dios, de vivir más alineados con su voluntad y de permitir que el Espíritu Santo nos moldee más a la imagen de Cristo. Este proceso no siempre será fácil. Habrá momentos de lucha, de dudas y de tentación, pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos depender de Dios y buscar su ayuda. La clave está en no rendirse. A veces, cuando no vemos resultados inmediatos, podemos sentir que no estamos avanzando, pero Dios siempre está trabajando en nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Él es fiel y no nos dejará caer. Es importante recordar que la renovación espiritual no se trata solo de cambiar aspectos externos de nuestra vida, sino de una transformación interna profunda. Es un cambio que ocurre en nuestro corazón, en nuestras motivaciones, en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Mientras más nos acerquemos a Dios, más nos damos cuenta de las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, y es en esas áreas donde Él actúa con poder. Además, a medida que nuestra vida se renueva, nuestras relaciones también se ven afectadas. La renovación espiritual nos lleva a amar más y mejor a los demás,
a perdonar con mayor facilidad, a servir con más alegría. Nos ayuda a ser más humildes, reconociendo que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Y cuando entendemos que todo lo que tenemos es un regalo de Él, nos volvemos más generosos y compasivos con los demás. La renovación espiritual también nos lleva a un lugar de paz, un descanso profundo en el conocimiento de que Dios está en control de todas las circunstancias. Aunque enfrentemos dificultades y momentos de incertidumbre, podemos descansar en su soberanía y confiar en que Él está obrando para nuestro bien. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Cuando experimentamos esta paz, podemos vivir con más serenidad y esperanza, sabiendo que Dios nunca nos abandonará. Y, finalmente, la renovación espiritual nos lleva a vivir con un propósito claro. Al experimentar la transformación que solo Dios puede darnos, comprendemos que nuestra vida tiene un propósito eterno. Nos damos cuenta de que no vivimos para nosotros mismos, sino para glorificar a Dios y servir a los demás. Cada acción que tomamos, cada palabra que decimos, cada pensamiento que tenemos debe reflejar el amor de Dios y su propósito para nosotros y para los demás. Vivir con un propósito divino nos da dirección y nos permite vivir con una paz y satisfacción que solo Él puede dar. La renovación espiritual no es solo un cambio superficial, sino una transformación profunda y continua que nos lleva a vivir con propósito, amor, gratitud y servicio. Nos invita a depender completamente de Dios, a confiar en su fidelidad, y a permitir que Él nos moldee y nos transforme cada día. Al vivir en su presencia y alinearnos con su voluntad, experimentamos una vida abundante, llena de paz, esperanza y alegría, y nos convertimos en instrumentos de su amor y su gracia en el mundo. El verdadero propósito de la renovación espiritual es vivir de tal manera que todo lo que somos y hacemos sea para la gloria de Dios. Cuando vivimos de acuerdo con su voluntad, nuestra vida se convierte en una hermosa expresión de su amor y poder, impactando positivamente a los demás y avanzando el reino de Dios en la tierra. Este es el llamado que tenemos como creyentes, vivir con propósito, con gratitud y con una renovación constante que refleje la transformación de Dios en nosotros. La renovación espiritual es un viaje continuo de transformación que nos lleva a vivir de acuerdo con el propósito divino, reflejando el amor y la justicia de Dios en todo lo que hacemos. A través de este proceso, somos llamados a depender completamente de Él, a crecer en nuestra fe y a vivir con una mentalidad de servicio, gratitud y obediencia. Aunque habrá momentos de desafío y lucha, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestras vidas. Este proceso no solo cambia nuestra vida interna, sino también impacta nuestras relaciones y nuestro entorno, convirtiéndonos en luces que reflejan el amor de Dios en un mundo necesitado de esperanza. La renovación espiritual es un recordatorio de que todo lo que somos y tenemos es un regalo de Dios, y que, al alinearnos con su voluntad, podemos vivir una vida abundante, llena de paz, propósito y propósito eterno. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a seguir buscando la renovación diaria, abrazando las oportunidades que Dios te da para crecer más cerca de Él y para impactar positivamente a los demás. Si te ha inspirado este mensaje, no olvides darle like, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte para seguir recibiendo contenido que te guiará hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones. Luz de Dios.